Génesis capítulo 25. Acabamos de comenzar este capítulo la semana pasada y a partir de este capítulo hemos dejado atrás a Abraham. Lo vamos a oír mencionado de vez en cuando, pero ya su historia, ya todo lo que él hizo, ya el testimonio que él dejó, lo vamos a ir dejando atrás y vamos a empezar a seguir la vida de Esaú y Jacob, que van a ser los hijos de Isaac. Isaac, de hecho, tiene muy poco que decirse de él, pero después vamos a seguir la vida de Jacob y Esaú, específicamente la vida de Jacob en un momento dado. Pero antes de seguir con la vida de Jacob, aquí el Señor, en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría, nos regresa a hablar de un personaje del cual, si nosotros nos pusiéramos a pensar en él, de hecho no va a tener mucho que ver en el plan de redención de Dios. Pero la razón por la que nos lo menciona es porque Dios anteriormente había hecho una promesa a Abraham acerca de él. Y al mencionarlo aquí, como lo va a mencionar, vamos a ver que esa promesa de Dios se cumplió también para él. Y de la persona de la que estoy hablando es de Ismael, el primer hijo de Abraham, mas no de Sara. El primer hijo, mas no el hijo de promesa. El primer hijo, pero no el hijo a través del cual el Señor iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Sí, el primer hijo, pero no aquel que fue dado a Abraham como el hijo que Dios quería para él, sino aquel hijo que vino por medio del esfuerzo de la carne. Sí, tenemos que acordarnos de eso, de la carne. A veces se nos olvida la carne, a veces llegamos al Señor Jesucristo, somos salvos, nos gozamos, sentimos alegría cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando alabamos a Dios, cuando oramos. Pero luego se nos olvida que la carne sigue viva, porque cuando somos salvos, nuestro espíritu es salvo, nuestro corazón es cambiado, pero nuestra carne sigue vendida al pecado. Si esa carne malvada en la que estamos cubiertos todavía, no nos va a dejar en paz hasta el momento que o muramos, ¿sí? O el Señor nos lleve a su presencia por medio del rapto. Pero siempre vamos a tener que estar luchando con esa carne. Esa carne es la que nos hace egoístas, es la que nos hace egocéntricos. Esa carne es la que nos hace no querer tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, no negarnos a nosotros mismos. Esa carne es la que siempre está demandando más y más de nosotros. Entonces Ismael representa a ese hijo que Abraham tuvo por el esfuerzo de la carne. Y aquí se nos va a hablar acerca de él y de su descendencia, como les dije anteriormente, porque el Señor quiere que veamos su fidelidad aún a Ismael, que no era el hijo de promesa. Entonces, leemos en el capítulo 25, comenzando con el versículo 12 en esta noche, y vemos que dice ahí: estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Ahora vamos a tener una lista de nombres, y como siempre les digo, cuando leemos una lista de nombres, ¿verdad? Si hay alguien que esté embarazado y ande buscando nombre, aquí puede encontrar una buena fuente de nombres para ponerle a su hijo o hija, dependiendo de lo que vaya a ser. Entonces dice: los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Nabaiot, primogénito de Ismael. Ahí está un buen nombre, Nabaiot, tiene así sonido como de futbolista. Le siguieron Cedar, Adbel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Kedamá. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres en el orden de sus villas y campamentos. Luego noten lo que dice aquí: 12 príncipes de sus pueblos. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso exhaló el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Y hablamos de lo que quiere decir ser reunido a su pueblo, de lo que eso significa. Versículo 18 dice: murió en presencia de todos sus hermanos, y los ismaelitas se asentaron desde Havilá hasta Shur, que cuando se viene de Asiria queda frente a Egipto. Y yo creo que esta área está muy cerca de donde se encuentra ahorita el área donde los palestinos están pegaditos a Egipto, en donde Egipto constantemente, o a través de Egipto constantemente, se les está supliendo armas y todo tipo de cosas que usan para atacar a Israel. Entonces yo creo que ese es el área en donde se establecieron los ismaelitas. Noten, aquí entonces antes de tomar y pasar a la línea de la simiente prometida, se nos da una breve nota acerca de Ismael y de su descendencia. Y esto nos muestra,
¿verdad? Aun cuando él no era parte de la promesa, aun cuando él no era parte del pueblo escogido de Dios. Esto nos muestra la fidelidad de Dios a la promesa que le había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan en el capítulo 17 cuando Sara le dice que despida a Ismael porque su hijo él no va a heredar con el hijo de ella que era Isaac? Le dice, echa a la sierva, echa a su hijo fuera de la casa porque no va a heredar con él. Y Sara se va entristecida. Abraham obedece a Dios porque le dice, escucha a tu mujer, y él escucha a su mujer como todo buen marido debe de hacer, ¿verdad? Aunque lo que nos están pidiendo que hagamos a veces vaya en contra de lo que nuestro corazón nos dice. Si Dios les habló, entonces tenemos que hacer lo que ella nos está diciendo, ¿verdad? Por eso, aun cuando hablamos a los matrimonios y les mencionamos a Efesios capítulo 5, ¿verdad? Y comenzamos desde el versículo 22 a hablar de lo que las esposas y los esposos tienen que hacer, no podemos dejar de ver el versículo 21 en donde se nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque básicamente nosotros somos unos y ellas son los otros, y a veces nosotros somos los otros y ellos son los unos. Entonces tenemos todos que estar en comunión y en armonía con Dios para saber cuándo Dios es el que nos está hablando individualmente. Y luego cuando comparamos notas como pareja podemos decir, sí, esto es lo que Dios ha estado diciendo, esto es lo que Dios ha estado señalando, por lo tanto lo vamos a hacer. Y entonces Abraham hace caso a su esposa, le dice a su esposa, hace lo que su esposa le dice. Y Agar e Ismael se van, y se acuerdan, se va a aquel pozo del viviente que me ve, cuando deja al niño ahí para que se muera porque ya no tiene agua, etcétera, etcétera. Pero recuerdan, en aquel tiempo el ángel del Señor vino a Agar y habló con ella. En Génesis 17, los versículos 20 y 21, no sé si esos versículos van a estar en la pantalla, si no están, búsquenlo en su Biblia, están unas cuantas páginas hacia la izquierda. Génesis 17, 20 y 21, el ángel del Señor le dice a Agar, en cuanto a Ismael, también te he oído y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será padre de 12 príncipes. Noten la palabra príncipes allá, que fue la misma en que vimos en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 16. Él será padre de 12 príncipes y yo lo convertiré en una gran nación. Pero, en el versículo 21, ahí está ese pero, ¿verdad? Que el Señor va a hacer a través de ese pero, que Agar se dé cuenta del plan de Dios. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo de Sara, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Entonces, el Señor, hablando aquí con Abraham, le dice a Abraham, mira, echa fuera a la criada, echa fuera a su hijo. Y este hijo que yo te he prometido que dentro de un año va a nacer, con él es con el que voy a hacer el pacto. Con este hijo no voy a hacer ningún pacto. Ahora, el pacto del que está hablando es el pacto a través del cual él iba a traer el Salvador del mundo. El hecho de que Ismael no fuera el escogido para traer al Salvador del mundo, que no fuera parte del pacto, no quiere decir que Dios lo va a desechar. No quiere decir que Dios lo va a hacer a un lado. No quiere decir que Dios no lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque Abraham lo va a bendecir Dios lo va a bendecir por causa de Abraham. ¿Sí? Es hijo de Abraham. Dios no puede dejar a su siervo Abraham pensando que él es un Dios injusto, pensando que este joven, sin haber tenido ninguna vela en el entierro, ni nada que ver con haber nacido, porque nació a causa de la desobediencia de Abraham al haber tomado a su sierva Agar para tener un hijo con él, no lo va a dejar así nada más. Y le promete a Abraham, cuando lo manda lejos, que él lo va a bendecir, que él lo va a multiplicar en gran manera, que Ismael va a ser el padre de 12 príncipes, que lo iba a convertir en una gran nación. Y esto nos habla de Dios y su fidelidad, y de su amor y de su compasión, aún por aquellos que no son parte de su pueblo. Sí, la palabra de Dios nos dice en los Salmos que Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Sí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque Dios quiere que los injustos, que los incrédulos, que aquellos que no han venido a los pies de Cristo, sepan que Dios no tiene en realidad ningún gozo, ni tiene ninguna satisfacción en que ellos mueran, en que ellos sean condenados, en que ellos sean castigados. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos vengan al arrepentimiento.
y sean salvos. ¿Sí? Entonces, aun cuando Ismael no va a ser parte de la nación de Israel, aun cuando Ismael no va a ser parte del pueblo escogido de Dios para traer al Mesías, eso no quiere decir que no puede disfrutar, que no puede aprovecharse de la promesa del Mesías y también acercarse a Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Vemos la bondad de Dios hacia todo el mundo. Sí, porque Dios no hace acepción de personas. Si nosotros a veces queremos poner a Dios en un cajón, nosotros a veces queremos identificar a Dios y decir que conocemos a Dios y queremos decir a quienes sí va a aceptar y a quienes no va a aceptar, y si tienen ciertas costumbres o si hacen ciertas cosas, Dios jamás los va a aceptar o los va a querer o los va a salvar. No, de ninguna manera. Dios tiene compasión para con todo el mundo. Él muestra su bondad para con todo el mundo. Sí, y aunque fue muy específico en escoger a Abraham y luego a Isaac y después a Jacob, podemos ver que su corazón es bendecir a todo el mundo. ¿Cuál fue la promesa que le dio a Abraham? Que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir todas las familias de la tierra? Eso, todas las familias de la tierra. No hay nadie que quede excluido. Acuérdense lo que dice Juan en el capítulo 3, los versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que ¿cuántos? Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y noten que sigue diciendo mundo, sino para que el mundo, todo él, sea salvo por él. Versículo 18 nos da aquí la condición para ser salvos. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigan, fue por todo el mundo, fue para todo el mundo. ¿Sí? Y el que cree en él no es condenado. Pero luego se abre aquí una cláusula, se abre aquí algo que debe abrir nuestros ojos así bien grandotes y debe de asustarnos, porque nos dice que aquel que no cree ya está condenado. Ya no hay nada que tenga que hacer, no tiene que portarse mal, no tiene que pecar, no tiene que decir malas palabras, no tiene que cometer adulterio, no tiene que fornicar, no tiene que hacer nada de eso. El hecho de que no crea en el unigénito Hijo de Dios lo condena. Lo condena. Lo único que salva es el creer en el Hijo de Dios, con todo lo que eso implica. Pero el que es condenado no lo es por su nacionalidad, no lo es por su origen o etnia, no lo es por el idioma que habla, no lo es por el punto geográfico en donde nació o en donde vive, no lo es porque es homosexual, no lo es porque es adúltero, no lo es porque es fornicario o ladrón o borracho o malediciente. El que es condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. ¿Se fijan? Entonces nosotros no podemos excluir a nadie. Nosotros no somos quienes para excluir a ninguna persona de la salvación que Dios ofrece. Y yo creo que esta es una de esas partes en las Escrituras que deben recordarnos de eso. Que el Señor tiene los brazos abiertos para que todo aquel que se quiera acercar a Él se pueda acercar. Y un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar jamás. Entonces Ismael, sí, no era parte del pueblo escogido de Dios, como no lo hemos sido ninguno de nosotros que somos gentiles. Pero Ismael también recibió promesa de Dios y la promesa se cumplió. Ahora, todo eso debió haber llevado a Ismael a creer en el Dios de su padre, ¿sí? Todo eso debió haber llevado a Ismael a servir al Dios de su padre. Todo eso debió haberlo llevado a pensar en lo fiel que fue Dios para con su padre al bendecirlo inclusive a él. Pero podemos ver a través de la historia que los ismaelitas nunca quisieron a los judíos, ¿sí? Y se apartaron del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Llegó el momento en el que adoraron sus propios dioses. Entonces, todo aquel que se aparta de Dios, no es porque Dios no ha abierto las puertas, no es porque Dios no le ha bendecido, no es porque Dios no se ha manifestado a través de su bondad y gracia y amor y misericordia. Es simplemente que no quiere acercarse a Dios.
Sí, veíamos el domingo a los escribas y los fariseos pidiendo señales, ¿verdad? Ya todas las señales que había hecho no les eran suficientes. De hecho, pensando en un título, no sé si vieron en YouTube el título que le puse otra, ¿verdad? Porque así estaban los fariseos y los escribas. ¿Sí? No era que no podían creer, no era que las señales que Jesucristo estaba haciendo no fueran suficientes para causar que creyeran que Él era quien decía ser, sino que no querían creer por lo que todo eso implicaba. Ahora, comenzando con el versículo 19, vamos a ver el nacimiento de Jacob y de Esaú. Lean conmigo, versículo 19 de Génesis 25. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces ahorita nos va a dar cierta forma de la historia, después vamos a adentrarnos más en ella. Versículo 20, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Noten la edad de Isaac cuando finalmente tomó a Rebeca por su esposa. Sí, 40 años. Si alguien se casa de 40 años, decimos, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Por qué se tardaría tanto en encontrar marido? ¿Tendrá algo, verdad? ¿Algún problema de su carácter o algo? No, pero aquí Isaac estaba esperando a que la mujer que iba a ser aquella que iba a venir a su lado y a través de la cual Dios iba a seguir con la línea de Abraham hasta que llegara el Mesías, le llegara a él. No fue a buscarla, no fue a buscar como Abraham o como Sara, a buscar a su propia Agar para tener hijos con ella o pensar que cuando voy a esperarme hasta cierto punto y si no me voy a casar y si después Dios trae a la persona con la que debía casarme, entonces me caso con ella y también tengo hijos con ella y etcétera, etcétera. No, se esperó tranquilamente, esperó hasta los 40 años para que Dios le trajera a Rebeca y él se casó con Rebeca. Y esto lo que nos quiere decir es que tuvo que esperar algún tiempo para que se encontrara la que sería la que Dios había preparado. Para que se encontrara la que Dios había preparado. ¿Sí? Y ¿saben qué? El esperar, ¿verdad? Así como Isaac esperó, no es algo que nos viene fácil a nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? No es algo que nos viene fácil, especialmente en el tiempo en el que vivimos ahorita, en el que todo es rápido. Sí, en este tiempo de microondas, ¿verdad? En ese tiempo que no podemos esperar a que pasen 30 segundos porque nos estamos muriendo de hambre, ¿verdad? Aunque la báscula nos dice otra cosa, pero estamos desesperados, ¿verdad? Vivimos una vida desesperada. No nos gusta esperar, no es algo que como humanos nos guste hacer, pero ¿saben qué? Como cristianos es algo que constantemente somos llamados a hacer en nuestras vidas por el Señor. Constantemente nos llama a esperar en Él. Constantemente nos llama a esperar a recibir su voluntad. Constantemente nos llama a esperar lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Y haríamos, yo creo, como Isaac, muy bien en esperar lo que Él tiene para nosotros. Porque Isaac, ¿sí? nunca tuvo por qué arrepentirse de haberse casado con Rebeca. Isaac nunca tuvo de qué arrepentirse por haber desobedecido a Dios y haber tenido hijos con otra, como su padre tuvo que arrepentirse. Isaac nunca tuvo que decir, bueno, pues ni modo, ya la regué, ahora Señor, perdóname y de aquí en adelante voy a seguir lo que tú quieras. No, nunca tuvo nada que decir de eso. Y de nuevo, como cristianos, el Señor constantemente nos llama a esperar. En todos los aspectos de nuestra vida. ¿Queremos un mejor trabajo? Parece que el Señor siempre nos dice, espera en mí. ¿Sí? ¿Queremos un aumento en el trabajo? Parece que el Señor está diciendo, espera en mí. Queremos una nueva posición, queremos un carro nuevo, queremos algo diferente, queremos algo mejor. Y parece que para todo el Señor siempre nos dice, espera en mí. ¿Y saben qué? Lo mejor que debemos hacer es esperar. ¿A cuántos les gusta esperar a que el semáforo cambie de rojo a verde? Especialmente en la mañana cuando vamos al trabajo y salimos tarde y tuvimos que dejar los chamacos en un lugar y nosotros vamos a otro. ¿A cuánto nos gusta esperar delante del semáforo? A mí no.
Pero ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Por qué? Porque si nos llega a ver un policía que nos pasamos el semáforo en rojo, ¿qué va a suceder? Va a haber consecuencias, ¿verdad? Y si acaso nos pasamos el semáforo y no nos damos cuenta que viene un carro a todo lo que da, de nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho, ¿qué va a suceder? Se va a impactar contra nuestro carro y él o nosotros vamos a terminar lastimados o quizás muertos. Entonces, la luz roja está ahí, ¿para qué? Para nuestra protección. De igual manera, cuando el Señor dice espera, el Señor nos dice que esperemos porque está poniendo ese alto, está deteniéndonos ahí para nuestra protección. Y nosotros a veces tomamos ese llamado a esperar como un insulto. ¿Qué? ¿Esperar? Pues ¿cuánto tiempo voy a esperar? Ya he esperado 30 segundos para que salga la chimichanga del microondas y todavía no sale. Y cuando sale no sale tan caliente como yo la quería. La voy a tener que poner otros 15 segundos. Pensamos que la vida es así, ¿verdad? Y yo creo que los que ya tenemos algunos añitos, ¿sí? Ya para ahorita deberíamos haber aprendido esa lección de que tenemos que esperar en Dios. ¿Sí? Miren en su Biblia, busquen en su Biblia el Salmo 27. El Salmo 27, vamos a hacerlo a la antigüita, algunos pasajes aquí hoy para que no pierdan la costumbre. Estoy leyendo yo de la Biblia Reina Valera Gómez, ¿sí? Y si usted está leyendo la Reina Valera 60, quizás la palabra que se traduce espera diga confía. Pero en el Salmo 27 y el versículo 14 dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Se fijan lo que está diciendo? Hasta parece como que se está contradiciendo, ¿verdad? Espera en Jehová y esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Espera en Jehová, pero luego tú haz lo que puedas hacer para lograr lo que quieres hacer. ¿Qué está diciendo? Espera en Jehová, pero acuérdate que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué está diciendo? No, lo que está diciendo es espera en Jehová. Esfuérzate por mantenerte quieto, por mantenerte callado, por mantenerte en donde Jehová te tiene ahorita. Esfuérzate por escuchar la voz de Dios, esfuérzate por estar ahí quietecito en donde tienes que estar hasta que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Se acuerdan de nuestros niños, el time out? ¿Cuántos usaron el time out con sus niños? ¿Sí? ¿A cuántos les funcionó? Era lo que creí. Bueno, una por acá, ok. A mí nunca me funcionó. ¿Saben qué? A Dios tampoco le funciona el time out con nosotros. ¿No se han dado cuenta? Nos dice, time out, engarróteseme ahí. Y estamos y como los niños empezamos a movernos, a lo mejor papá o mamá no vienen rápido como nosotros quisiéramos para bajarnos de la silla y ponernos a jugar otra vez. ¿Y qué sucede con la mayoría de los niños? Se bajan de la silla y se ponen a jugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen los que estudian todo esto que debemos hacer? Tomarlos y volverlos a sentar y el tiempo vuelve a comenzar, ¿no es cierto? ¿Lo hacemos? Nope. Es más fácil darles lo que quieran. Es más fácil quitárnoslos de encima. Es más fácil darles lo que les están deseando para que nos dejen de fastidiar. Y luego cuando crecen y son adolescentes y nos quieren sacar los ojos, entonces nos preguntamos por qué. Pero ese es otro sermón, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos iguales con Dios. Siéntate ahí. Estás en time out. Espera en mí. Espera lo que voy a hacer. Espera lo que yo tengo para ti. Esfuérzate por quedarte ahí sentado. ¿Sí? Pon tus manos debajo de tus piernas y muévete y piensa y di y canta y haz lo que sea. Pero esfuérzate por quedarte ahí sentado. Y mientras estás ahí sentado, aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Acércate a Dios, clama a Dios, ora a Dios. ¿Saben que este tiempo que tuvimos de oración antes de comenzar el servicio, a mí me fue como un vaso de agua fresca? Porque pudimos todos ponernos a orar, cada quien oró por lo que necesitaba orar, los que quisieron, los que no quisieron, les exhorto que lo hagan. Y preparó nuestro corazón para la alabanza y luego siguió la alabanza y seguimos en ese mismo espíritu de estar en la presencia de Dios y cantamos y el Espíritu movió nuestro corazón. ¿Y qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos esperando en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dio resultado, Dios se manifestó, Dios se presentó, nos esforzamos y alentamos nuestro corazón y Dios hizo lo que tenía que hacer.
Miren también en el Salmo 37, ahí en sus Biblias. El Salmo 37. En el Salmo 37, estoy tan acostumbrado al electrónico que ya las hojas de la Biblia están pegadas. Salmo 37, vamos a comenzar en el versículo 1. Noten lo que dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como el pasto serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Noten el versículo 3. Espera en Jehová y haz el bien y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. A veces nuestra preocupación es todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todos los que están saliendo con la suya, todos los que están haciendo el mal y Dios parece ser que no le importa, todos los que están haciendo las cosas al contrario de lo que nosotros la estamos haciendo, al revés de lo que dice la Biblia, pero siguen teniendo éxito y nosotros nos desesperamos. Y el Señor nos está diciendo aquí a través del salmista David, espera en Jehová. Tú sigue haciendo el bien. Tú sigue haciendo lo que la palabra de Dios te dice que debes hacer. Y si lo haces, entonces vas a vivir en la tierra y en verdad serás alimentado. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Saben cuándo nos deleitamos más en Jehová? Cuando estamos callados, cuando estamos quietos delante de Él. De nuevo, lo que pasamos ahorita en oración y adoración. Mi alma se estaba deleitando en la presencia de Dios. Mi alma se estaba deleitando en el hecho de que el Señor estaba aquí con nosotros. Si hubiera querido seguir cantando, hubiera querido seguir adorando a Dios, hubiera querido que todos siguiéramos orando y que todos nos postráramos delante del Señor, delante de su altar y que clamáramos a Él con todo nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda, dice el versículo 5, a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como al mediodía. Nosotros no tenemos por qué defendernos. Nosotros no tenemos por qué tratar de presentar delante del mundo una cara de justo. Él está. Si nosotros nos deleitamos en Él y esperamos en Él, entonces Él va a hacer que esto suceda. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y noten, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por causa del hombre que hace maldades. No te alteres. Parece que nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Nos alteramos. Sí, a la primera señal de oposición, a la primera señal de que las cosas no están saliendo como nosotros, nos alteramos. Sí, eso no es lo que quiere Dios. Dios nos dice lo contrario, no te alteres. ¿Se imaginan si obedeciéramos a Dios? No estuviéramos teniendo que tomar tanta medicina para la alta presión, ¿verdad? No tuviéramos que estar teniendo que ir con el doctor cada rato para que nos haga electrocardiogramas y estar todos acelerados y andar todos enchilados todo el tiempo y con las caras de fuchi, ¿verdad? Y dando una cara que no deberíamos, ¿verdad? Hay que calmarnos. El Señor nos dice, calmen, espérense, no se aceleren tanto. Sí, con el tiempo van a ver que el hacer lo que yo les digo es lo mejor que pueden hacer. Sí, entonces debemos de calmarnos, debemos de esperar en Él. Isaac esperó en Dios e Isaac recibió lo mejor que Dios tenía para él. Luego noten el versículo 21 de Génesis 25, dice, Isaac rogó al Señor por Rebeca su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Noten aquí de nuevo como Sara era estéril y no podía tener hijos, la esposa de Abraham, ahora la esposa de Isaac tiene el mismo problema. Ahora la esposa de Isaac tampoco puede tener hijos. Y aquí pudo haber dicho Rebeca, ¿se acuerdan que vino con sus siervas? Trajo siervas con ella también, que venían con ella. Aquí hubiera podido decir Rebeca lo mismo que dijo Sara. Hey, llégate a una de mis siervas y que tenga hijos para ti y yo los tomaré como mis hijos. ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que hizo Abraham? Ok, ¿verdad? De volada, vámonos, ¿verdad? Noten cómo Isaac hace lo contrario que su padre. Cuando vio que su esposa era estéril, cuando vio que su esposa no podía tener hijos, ¿qué es lo que hace?
rogó al Señor por Rebeca. ¿Se acuerdan cuando Sara le dijo a Abraham que no puedo tener hijos y que quién sabe qué? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Soy Dios o qué? Noten lo contrario de Isaac aquí. En cuanto supo que su esposa no podía tener hijos, empezó a rogar a Dios, empezó a pedir a Dios por ella. Y noten, el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. ¿Saben qué, maridos? Esto es específicamente para ustedes. Esto nos debe señalar la importancia de que nosotros como maridos estemos orando continuamente por nuestra esposa. No para que Dios cambie su manera de pensar a nuestra manera de pensar. No para que Dios la haga más como nosotros queremos que sea. No para que Dios le quite lo mulo o lo grosera o lo respondona o todo eso por lo que se quejan. No, ¿saben para qué? Para que Dios la transforme en la mujer que Él quiere que sea. Porque si Dios la transforma en la mujer que Él quiere que sea, va a ser la mejor mujer que nosotros podemos desear tener. ¿Sí? Pero tenemos que estar constantemente orando por ellas. A veces oramos por ellas, pero para quejarnos delante de Dios de ellas. Sí, a veces oramos por ellas, pero para pedirle a Dios que las convierta en una mujer completamente diferente, que no es su propia personalidad, que si nos la presentaran así como nosotros la queremos, no le vamos a reconocer. No, queremos que Dios use todos los atributos que le ha dado a ella. Queremos que Dios use todos los dones que le ha dado a ella para que a través de ella Él cumpla su propósito en nosotros. Y que los cambios que queramos que haya en ella sean los cambios que Dios quiere que haya en ella. Porque muchas de las cosas que hacen nuestras esposas, ¿sí? Dios las usa para amoldarnos a nosotros a la imagen y semejanza de Él. Todas las cosas que nos molestan es porque Dios está poniendo sus manos sobre nosotros, que somos el barro, y nos está amasando, nos está quitando cosas, nos está moldeando en lo que Él quiere. Y cuando nos quejamos en contra de lo que nuestra esposa es o lo que nuestra esposa dice o cómo se comporta y todo eso, ¿saben qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios: quítame las manos de encima, no quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y empezamos a justificarnos, que por qué somos así, que por qué somos asá, que porque ella, si ella no fuera. No, tenemos que ser como Isaac. Vemos que nuestra esposa tiene un problema, vemos que nuestra esposa está pasando por un tiempo difícil, vemos que quizás no entienda por lo que está pasando. Lo que debemos de hacer como Isaac es rogar al Señor por nuestra esposa. ¿Por qué? Bueno, ¿saben qué? El Señor nos dice muy claramente, a través de la pluma de Pablo, que los maridos debemos amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? La lavó con el agua de la palabra para santificarla, para purificarla. Así, para mostrársela, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Sí? Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que Él, porque eso es lo que Él está haciendo por su iglesia en este mismo momento. En este mismo momento el Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está pidiendo por nosotros, que somos la iglesia, que somos su esposa. Sí, para que el Padre nos bendiga, para que el Padre nos perdone, para que el Padre nos muestre su bondad y su misericordia. Y eso es lo mismo que debemos estar haciendo nosotros. Sí, como Jesucristo lo está haciendo. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Quién es la iglesia para Cristo? Su esposa. Y Él está intercediendo por ella. Y nosotros como varones que queremos seguir el ejemplo de Jesucristo debemos interceder por nuestra esposa también, porque eso es lo que nos llama a hacer. En Hebreos capítulo 7, comenzando con el versículo 24, el escritor a los Hebreos escribe: pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Noten, ya que vive siempre para interceder por ellos.
Vive siempre para interceder por ellos. De nuevo, ¿de quiénes está hablando aquí cuando habla de ellos? De aquellos que hemos venido a Dios por medio de Cristo. ¿Y quiénes somos o cuál es nuestro nombre oficial como aquellos que hemos creído en Cristo? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia para Cristo? Su esposa. Entonces está muy claro, si vemos las escrituras todas y las escudriñamos claramente, nosotros como maridos debemos estar constantemente intercediendo por nuestra esposa. Y si nos dice, fíjate que tengo este dolor por aquí o que tengo este dolor por allá, o fíjate que estoy sintiendo esto, lo otro, lo primero que debe salir de nuestra boca no es, pues haz una cita con el médico y va a ver que te examine, que te haga unos exámenes o algo. No, lo primero que debemos hacer es, oh sí, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Voy a ungirte con aceite, voy a orar por ti, le voy a pedir a Dios que te sane, ¿ok? Y vamos a esperar un milagro. Pero si Dios por alguna razón u otra, porque Él es soberano y Él sana cuando quiere y a quien quiere y como quiere, no te sana, entonces ¿sabes qué? Vamos a hacer una cita con el doctor y voy a pedir permiso para ir contigo. Para yo también escuchar lo que el doctor te diga, para yo también estar ahí contigo y si es algo serio poder apoyarte, si es algo que nada más necesitas un poco más disciplina aquí o allá, pedirte cuentas cuando no lo hagas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que debemos hacer es llevarla ante el trono de Dios, es levantarla en oración. ¿Sí? Como el Señor hace con su propia esposa. Porque como la esposa de Cristo, ¿cómo nos sentimos nosotros como la iglesia al saber que nuestro esposo Jesucristo está para siempre intercediendo por nosotros? Nos sentimos seguros, ¿no es cierto? Porque entonces sabemos que si nuestro Señor Jesucristo mismo está delante del Padre intercediendo por nosotros, podemos estar seguros que el perdón que estamos pidiendo en su nombre lo vamos a recibir, que la gracia que necesitamos y estamos pidiendo en su nombre la vamos a recibir, que la compasión que queremos que Dios tenga por nosotros la vamos a recibir, porque es su mismo Hijo el que está intercediendo por nosotros delante de Él. ¿Se fijan? Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Vean el versículo 22 ahí, otro aspecto interesante aquí de esta historia. Versículo 22 de Génesis 25 dice, pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? En la Reina Valera 60 dice, ¿para qué vivo yo? Y fue entonces a consultar al Señor. Noten, sí, otra reacción muy humana, ¿verdad? Si las cosas van a ser así, prefiero morirme. Nunca han dicho eso. Prefiero estar muerto que soportar esto. Prefiero mejor que Dios me lleve a estar soportando este tormento. ¿Sí? Así de volubles somos, ¿sí? Así no aguantamos nada, ¿verdad? Si esto va a ser así de difícil, mejor no, ¿sí? Quería hijos, pero si voy a tener estos problemas, a lo mejor la regué, no quiero hijos siempre. Ok, Señor, por favor, los quiero devolver, ya no los quiero dentro de mi vientre, ¿verdad? Una reacción muy humana, ¿sí? Y ¿saben qué? Todos tenemos esas reacciones a veces con algunas cosas que tenemos en nuestra vida y con algunas circunstancias que llegan a nuestra vida, ¿no es cierto? Lo hacemos con el trabajo, ¿verdad? Si hubiera sabido que este camarada es así como es como patrón, jamás hubiera venido a aplicar a este lugar, jamás hubiera aceptado ese ascenso, ¿verdad? Si él hubiera sabido que era tanta responsabilidad, mejor me hubiera quedado de secretario, mejor me hubiera quedado barriendo los pisos, mejor me hubiera quedado donde estaba que estar soportando todo esto. Lo hacemos en el matrimonio. Si hubiera sabido, ¿verdad?, la joyita que me iba a resultar, mejor me hubiera quedado soltero, mejor me hubiera quedado soltera, ¿verdad? Si hubiera sabido que los hijos me iban a salir como me salieron, mejor nunca los hubiera tenido. Ahí suele suceder también, desafortunadamente, ¿saben con qué? Con nuestro cristianismo. Suele suceder con nuestro cristianismo también, ¿sí? Si hubiera sabido que era tan difícil seguir a Cristo, no hubiera pasado al frente. Si hubiera sabido que no me iba a dar todo lo que le pedí, lo que le pidiera, como dijo el pastor que iba a hacer, no hubiera aceptado. Si hubiera sabido que mi vida iba a seguir llena de problemas y de enfermedades y de retos, ¿quién sabe si lo hubiera hecho? Sí, pero recuerden la parábola del sembrador, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tierra.
La semilla, aunque es buena, cae en esos diferentes tipos de tierra. Y una de las cosas que nos dice es que cuando en una de esas tierras, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los tiempos difíciles, ¿qué es lo que solemos hacer? Querer correr, querer huir, no querer lidiar con ello, ¿verdad? Por eso tenemos tantos divorcios en el mundo ahorita. ¿Por qué? Porque vivimos en lo que llamamos en inglés a throwaway society, ¿verdad? No sirve algo, no nos sirve a nosotros, no nos está satisfaciendo como queremos que nos satisfaga, no está haciéndonos felices como queremos que nos haga felices, y decimos, no tengo por qué estar soportando, y nos vamos, cuando la palabra de Dios nos dice completamente lo contrario, ¿sí? La palabra de Dios nos llama como cristianos a no ser personas de doble ánimo, a no ser personas de doble ánimo, o también lo llama de corazón dividido. ¿Sí? Otra manera de decirlo es ser personas titubeantes. Y una palabra nueva que aprendí hoy, que siempre la había usado antes, pero la estaba pronunciando mal, es la palabra pusilánimes. Pusilánimes. Si la palabra nos llama a no ser ese tipo de personas, a no ser de doble ánimo, de corazón dividido, titubeantes o pusilánimes. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 y el versículo 8 nos dice que quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Las personas que titubean, las personas que un rato están aquí y luego están allá, las personas que un día están firmes y luego no tanto, las personas que un día están fuertes y luego siempre no, y noten lo que dice ahí, son inconstantes en todo lo que hacen. ¿Ok? Son inconstantes en todo lo que hacen. Cuando una persona titubea tanto, cuando una persona cambia de opinión tanto, podemos estar seguros de que esa persona es una persona inconstante. ¿Se puede contar con una persona inconstante? Para nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser inconstantes, que no debemos de titubear. ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir titubear? Oscilar. Perder estabilidad o firmeza. ¿Saben? Oscilar como esos abanicos que son abanicos que están ahí. Un ratito para acá, y otro ratito para acá, y otro ratito para acá. ¿Y qué tenemos que hacer para que el aire nos dé? Tenemos que andarlo correteando nosotros, ¿verdad? Tenemos que andarnos poniendo para donde se voltea para que nos dé el aire. Así es la gente titubeante. Y como cristianos no podemos ser así. Tenemos que ser consistentes, tenemos que ser constantes en nuestra relación con Dios. Sí, en Santiago 4:8, Santiago nos dice de nuevo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, y usé la palabra Reina Valera contemporánea porque tenía esa palabra ahí, dice, y ustedes los pusilánimes, purifiquen su corazón. ¿Sabe qué quiere decir pusilánime? Déjeme decirle, falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o tiempos difíciles. ¿Escuchó eso? Falta de ánimo, valor para tolerar las desgracias o los tiempos difíciles. Sí, queremos que todos los tiempos sean agradables para nosotros. Queremos que la vida esté llena de felicidad. Queremos que la vida esté llena de satisfacciones. Queremos que la vida no tenga obstáculos, no tenga nada con qué tropezar, no tenga nada que nos pueda estorbar para lograr la felicidad, porque parte de la Constitución de Estados Unidos nos garantiza que todos tenemos el derecho de perseguir lo que nosotros queramos perseguir que nos haga felices. Y si la Constitución de Estados Unidos lo dice, entonces es ley y todo el mundo tiene que apegarse a ello, ¿verdad? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Aflicciones. Y cuando las aflicciones vengan, no podemos ser pusilánimes. Tenemos que mantener el ánimo por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que mantener ese valor para tolerar las desgracias y los tiempos difíciles. Otra cosa acerca de la palabra pusilánimes. Quiere decir falto de ánimo para intentar cosas grandes. Falta de ánimo para intentar cosas grandes. Hay mucha gente que intenta cosas grandísimas en el mundo. Mucha gente que pone todo su afán, todo su esfuerzo, todo su talento,
todo su tiempo y hasta su tesoro para lograr cosas grandes, para intentar cosas grandes en el mundo. Y la mayoría de la gente que hace eso no tiene el éxito que quiere tener. Son muy pocos los que tienen el éxito que desean tener. ¿Han visto los programas esos como American Idol, The Voice y todo eso? ¿Cuántos van a hacer audiciones? ¿Cuántos terminan ganando el concurso? Uno. Sin embargo, todo mundo está dispuesto a ir y hacer una audición, y algunos hasta el ridículo, ¿verdad? Por querer lograr eso. Saben que nosotros servimos a un Dios grande. Nosotros servimos a un Dios que tiene grandes planes para nosotros. Nosotros servimos a un Dios que por el poder de su Espíritu Santo nos puede dar la habilidad para poder tener victoria en todos los aspectos de nuestra vida, pero principalmente en nuestra vida espiritual. ¿Y saben qué? Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros, pero a veces somos muy pusilánimes. Estamos firmes un momento y siempre no. Sí, Señor, contigo hasta la muerte, como Pedro. Y luego viene la amenaza y corremos como niñas. Luego vienen los problemas y nos damos por vencidos. Decimos que siempre no. ¿Saben qué? Eso es lo que Elías quería que el pueblo de Israel dejara de ser. Cuando no parecía que no sabían si iban a adorar a Dios o iban a adorar a Baal, cuando estaban entre que sí íbamos a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero luego levantaban altares y imágenes en los montes altos de Israel y se ponían a adorar a otros dioses. Y una vez el profeta Elías hizo que el rey Acab pusiera a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, creo que fue. Y los llama a todos. Y les empieza a decir. Les empieza a decir. Una de las cosas que les dice en Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21 les dice: entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Noten lo que dice ahí: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Hoy siento que amo a Dios, por lo tanto lo voy a adorar y le voy a servir. Pero me pasaron tantas cosas este día que no estaba esperando, que no me traen ningún gozo, que me retaron, que me hicieron que dudara del amor de Dios, que siempre no. Estamos titubeando, estamos como el sub y baja, ¿verdad? Pero no tenemos a nadie del otro lado del sub y baja, estamos jugando solos en el sub y baja. Nos subimos en un lado y luego corremos al otro. Y luego nos bajamos de ese y corremos al otro. Y estamos titubeando entre uno y otro. Y aquí Elías le dice: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Y luego noten lo que les dice en la segunda parte del versículo 21. Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Si en realidad creen que Dios es el Dios verdadero, sírvanle. Pero si creen que Baal es el Dios verdadero, no se detengan, por favor. No estén aquí y allá. Lléguenle de lleno, métanse. Básicamente está diciendo lo que el Señor Jesucristo les dice a las iglesias en el Apocalipsis. No son tibios ni calientes, no son fríos ni calientes, son tibios. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a las iglesias cuando le dice que son tibios? Que les va a vomitar de su boca. Básicamente Elías está diciendo: si les gusta tanto el mundo, arránquense con el mundo, por favor, no se detengan, disfrútenlo. Disfrútenlo. No quieran tener un poco de Cristo y un poco de pisto, ¿sí? Si le van a entrar, éntrenle de lleno. Se están haciendo tontos ustedes mismos. A Dios no lo están haciendo tonto. Ustedes mismos se están haciendo tontos, creyendo que de alguna manera Dios va a aceptar esa manera pusilánime de ser. No. Sí, así estaba Rebeca. Si este va a ser el caso, mejor me muero.
no quiero hijos. Pero luego noten lo que hace Rebeca. Cuando siente eso, inmediatamente toma el pensamiento cautivo, como dice Pablo que debemos hacer, y dice, fue entonces a consultar al Señor. Fue entonces a consultar al Señor. Estaba pasando por una dificultad, estaba pasando por algo que no entendía, estaba pasando en su embarazo por algo que no esperaba pasar, que no conocía. Y se desesperó y dijo, como muchos de nosotros hemos dicho, si este va a ser el caso, mejor me muero. Si este va a ser el caso, mejor no quiero nada con ello. Pero luego hizo sus sentimientos a un lado y fue a consultar con el Señor. Y el Señor le da la respuesta en el versículo 23. El Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Aquí vemos claramente que Dios respondió a Rebeca acerca de lo que le estaba pasando. Y saben que es algo que todos nosotros debemos desear constantemente. Desear que Dios nos hable a nosotros con esa claridad, que Dios nos hable a nosotros con esa certeza, que podamos escuchar esa voz de Dios y saber que Dios está dirigiéndonos y diciéndonos cuál es el siguiente paso a seguir. Pero desafortunadamente también debemos darnos cuenta que para nosotros como seres humanos y hombres y mujeres pecaminosas, a veces no siempre oímos a Dios tan clara y perfectamente como desearíamos hacerlo. Sí, porque hay gente que está completa y totalmente confiada en que Dios le dijo algo acerca de algo que debería hacer o no hacer. Está completamente segura. Y cuando lo hace y se cae de boca por haberlo hecho, le echa la culpa a Dios. Tú me dijiste. ¿Sí? Tengo un ejemplo, un hermano de aquí de la iglesia un día se me acercó y me dijo, Carlos, ven emocionado. Me dijo, ¿conoces a la hermana fulana de tal? No, sí la conozco. ¿Qué crees? No soy adivino, soy pastor, no tengo bola de cristal, tengo Biblia. Y me dijo, Dios me dijo que ella es la que va a ser mi esposa. Ande pues. ¿En serio? Sí, tan claro como me dijo que ella va a ser mi esposa. Y me dieron ganas de preguntarle, ¿y a ella qué le dijo? ¿Verdad? Porque digo, tiene también que hablar con ella para que sucediera, ¿verdad? Pero Dios me dijo que ella va a ser mi esposa. No fue su esposa. Cuando se trató de acercar a ella, para nada. Y se apartó de la iglesia, y se fue de la ciudad, y ha querido volver y no ha podido. Pero hay gente que está así segura, ¿sí? Y yo cuando alguien me dice, el Señor me dijo esto para ti, mi primera pregunta antes de que abran la boca es, ¿en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo? Porque Dios jamás va a hablar ni decir nada que vaya en contra de su palabra. Sí, a veces podemos llegar a confiarnos demasiado en nuestra capacidad para oír la voz de Jehová y olvidarnos de que es muy fácil para nosotros confundir la voz de Dios con la voz de nuestro propio corazón. Si a veces escuchamos la voz de Dios y lo que nos está comenzando a decir es tan de acuerdo con lo que nosotros estamos deseando y sintiendo, que nos damos la vuelta inmediatamente y dejamos de escuchar a Dios cuando quizás Él quiere seguir hablando. Es como cuando mis hijos van y me piden permiso para ir a algún lugar y me dicen, Daddy, ¿nos das permiso para ir o hacer esto? Y yo les voy a decir sí, pero, y les digo sí, y se van corriendo. Dijo que sí, bien contentos porque dije que sí, pero no terminé de decirles el pero. Sí, hay una condición ahí, pero lo único que escucharon fue el sí. Y a veces podemos ser así nosotros también con Dios. A veces nosotros escuchamos y está tan de acuerdo a lo que nuestro corazón está pidiendo que nos damos la vuelta y nos vamos corriendo y a lo mejor Dios quiere seguir hablando. ¿Sí?
Entonces, como cristianos, yo estoy seguro que lo mejor que podemos hacer para poder comprobar que lo que nosotros sentimos que Dios nos está diciendo es en realidad la voluntad de Dios, y es en realidad es Él el que nos está hablando y no nuestro propio corazón, es que debemos poner lo que creemos que Él está diciendo bajo la luz de la palabra escrita de Dios. Y si lo que creemos que el Señor nos está diciendo está de acuerdo a lo que la palabra escrita de Dios dice, entonces podemos recibirlo de lleno, entonces podemos entrarle de lleno, entonces podemos confiar que si lo hacemos va a ser con el completo apoyo de Dios. Pero si no está, si al poner la luz de la palabra de Dios sobre ello no vemos que se alinea con lo que la palabra de Dios dice, entonces debemos nosotros de dar un paso atrás, hacer a un lado nuestros sentimientos y decir: eso no es lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto no puedo confiar en ello porque es mi propio corazón el que está hablando, y hasta que la palabra de Dios no me confirme o Dios me confirme por medio de otro usando la palabra de Dios, no lo voy a hacer. Voy a esperar. Voy a esperar hasta que Él lo aclare todo. Y saben que todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es nuestra guía. Esa es la cosa más segura que tenemos, la palabra de Dios. En cualquier circunstancia debemos correr a la palabra de Dios. Estamos tristes, debemos correr a la palabra de Dios. Estamos alegres, debemos correr a la palabra de Dios. Tenemos problemas, debemos correr a la palabra de Dios. El mundo nos está afligiendo, nos está persiguiendo, debemos correr a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y Él nos santifica a través de esa verdad. Salmo 119, el salmo más largo el capítulo más largo de la Biblia, habla todo de la palabra de Dios. Y escuchen lo que el Salmo 119 dice, comenzando en el versículo 25. Si quieren pueden buscarlo en su Biblia, el Salmo 119, comenzando con el versículo 25. Y vamos a terminar con esto, así es que voy a pedirle a Daniel que por favor pase a la plataforma. Salmo 119, comenzando con el versículo 25, dice: me siento totalmente desanimado. Me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida. ¿Y cómo está pidiendo el salmista que lo haga? Conforme a tu palabra. Estoy completamente desanimado, no sé qué hacer, me siento débil, no tengo ánimo para seguir adelante. Infunde vida conforme a tu palabra. Te he contado mis planes, dice el versículo 26, y me has respondido. Ahora dame a conocer tus estatutos. Hazme entender cómo andar en tus mandatos, para que medite yo en tus maravillas. La ansiedad me corroe el alma. Susténtame, ¿con qué? Con tu palabra. Apártame de andar tras la mentira, y en tu misericordia enséñame tu ley. Yo he escogido seguirte fielmente y tengo presentes tus sentencias. Señor, yo me ciño a tus testimonios. No permitas que sea yo avergonzado. Quiero seguir la senda de tus mandamientos, porque tú le das libertad a mi corazón. ¿Se fijan ustedes? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra la que nos trae de nuevo a Él. Es la palabra de Dios la que nos da nuevo aliento. Es la palabra de Dios la que nos levanta. Es la palabra de Dios la que quita la duda. Es la palabra de Dios la que nos da fortaleza. Es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos lava en el agua de la santidad. Es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, en el que podemos confiar. En lo que podemos confiar. No podemos confiar en nuestros sentimientos, no podemos confiar en nuestro corazón, no podemos confiar en nuestra inteligencia. Debemos confiar en la palabra de Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es su palabra. A ella es a la que debemos recurrir, en ella es en la que debemos confiar. Amén.